A ver, chicos, chicas, buenos días. Igual sé que todavía no se han conectado la mayoría, pero vamos a ir comenzando ya. Ok, para comenzar, quería preguntarles si la mayoría alcanzó a ver o todavía no ha visto lo del video que se subió ayer. Sé que se subió un poco tarde, pero fue porque vi que muchas personas me estuvieron preguntando. O sea, muchas no, ¿verdad? Pero un par. Y era la misma pregunta. Entonces yo dije, no, ¿saben qué? Para no estar repitiendo lo mismo a cada persona que se mete al chat. Entonces se me ocurrió en grabar eso, ¿verdad? Sé que fue algo diferente, ya que solo aparecía la presentación. Algo muy sencillo, pues, algo muy sencillo que se me ocurrió en el momento. Entonces, como tal, no sé, espero que lo hayan podido ver y si no, pues les, les recomiendo que lo miren porque es como un video un poquito más dedicado al apartado de las 5 fuerzas de Porter. Entonces, para que quede claro el apartado de mine y las flechas y los signos y que no sé qué. Entonces, aunque la haya explicado 2 veces en clase, dije, no, no importa, lo voy a volver a explicar, no, no pasa nada. Así que igual espero que lo puedan ver. Y hay algo que estaba revisando ayer que estaba haciendo el video y que me pareció un poco curioso. Era el apartado de las clases que, o sea, cada vez nos vamos conectando menos a la clase virtual, así como ahorita. Como les decía, antes se conectaban 50, 60 y ahora solo se conectan 40, entonces como que híjole, vea. Pero que aparte de eso, en las visitas o en las vistas de los videos de las clases que he estado subiendo, cada vez van menos, es decir, o sea, se conectan menos acá y miran menos allá, entonces yo me quedo, ¿qué onda aquí, verdad? ¿Por qué está pasando eso? Entonces, me da la impresión de que ni entra a la clase acá, ni que tampoco va a ver los videos, entonces eso sí me pone así como que, híjole, vea. Esperaría que por favor sean un poquito más responsables a la hora de entrar a la clase. Yo igual, como saben, respeto los horarios con los que ustedes inscribieron la materia. Y igual yo siempre grabo las clases para que los puedan ver después. O también me pasa muy seguido que me preguntan algo que está en la clase. Digo, o sea, como que no estuve en la clase porque me pregunta. O sea, es bien raro, pues. O sea, para eso se suben los videos. Yo sé que una vez terminando la clase, yo sé que el video no va a estar de una sola vez publicado, ¿verdad? Y yo, o sea, yo tengo claro eso. Y ustedes también, pero no significa que voy a decir, vamos a ver, no voy a ir a la clase, pero le voy a preguntar al licenciado todo sobre la clase. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Para eso está en la clase. Y puede entrar a la hora de su clase, ahorita como en este momento, como también puede verlo después. Entonces, solo es cuestión de números. Entonces, los números hablan, por así decirlo. Así que eso es lo que me preocupa de una u otra manera. Entonces, porque no creo que los casi 30 personas que no están participando hayan retirado la materia, porque no creo, esperaría yo, ya que o sea, es regalado más o menos el ciclo, más o menos, ¿verdad? Entonces, eso, y sobre todo porque estos temas sí son mucho más complicados, son un poquito más trabajosos, hay que hacer, o sea, hay que hacer cálculos, etcétera. Entonces, ya para la otra clase, ya les estaría resolviendo un ejercicio, por ejemplo, estuviéramos haciendo un ejercicio, así que si usted no va a poner atención a la clase de ahorita, no va a entender muy bien cómo realizar después los ejercicios. Entonces, y el problema va a ser que el segundo parcial está todo envuelto sobre eso, ya que es un tema algo extenso, pues. O sea, vamos a llevar varias clases resolviendo. Así que por ese lado yo les pediría que por favor entrasen más en la clase o pudieran estar viendo los videos, pues. Que para eso son. Ok, entonces, dicho eso, yo les pregunto qué recuerden de la clase anterior y por favor encienda su micrófono para no estar esperando en todo lo que ustedes escriben, sino mejor solo enciéndalo y díganlo. ¿Okay? ¿Qué es lo que recuerdan de la clase anterior?
o lo que más le llamó la atención de la clase anterior. A ver, díganme, chicos y chicas, por favor enciendan el micro. Vamos, despierten, chicos y chicas. Ajá, los escucho. ¿O quieren que Sí, haga? buenos días, profe. Sí, dime, Edgardo. Yo lo que más me llamó la atención fue, y desconocía, Ajá, era lo de las flechas de las fuerzas de Potter, ajá. de Porter, perdón. Sí, sí, sí. Entonces no sabía lo de negativo y positivo. Ajá, Y también lo que más recuerdo son las estrategias de cómo se tratan las empresas ajá. con indiferenciada, diferenciada y concentrada. Eso es lo que tengo como más relevante de la clase anterior. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Vaya, ajá, tal cual tú decías en el apartado de en el apartado de las cinco fuerzas, como incluso se le explicaba en el video de ayer, que, ajá, que existen las flechas y que la mejor manera para no confundirse, porque yo les decía que las flechas pueden ir de afuera hacia adentro, entonces el video fue orientado, en todo el video fue orientado en esa dirección. Entonces, pero si alguien me pregunta, mire, ¿y si fuera de adentro hacia afuera? Sí se puede, pero para que no hubiese tanta confusión, etcétera, lo dejé así. ¿Ok? Y lo otro que decía Edgardo era el apartado de ¿cómo es que se llama? De las estrategias de segmentación que las empresas podían tener. ¿Ok? Vamos a seguir hablando siempre de la segmentación, sí. Pero ¿qué es lo que decían esas estrategias? Que eran tres, tal cual decía Edgardo, estaba la indiferenciada, la diferenciada y la concentrada. ¿Okay? Decíamos que en cada una de ellas se podía hacer un cálculo o definir los diferentes grupos o los diferentes segmentos a los cuales yo me puedo dirigir, pero en el caso de la indiferenciada me refería a que sin importar en qué grupo tú pertenezcas, yo te voy a tratar de la misma manera, la empresa a todos les va a vender por igual, etcétera, etcétera. Es decir, incluso toda la comunicación va a ser igual. ¿Ok? No va a ser ninguna diferencia entre cada uno de los segmentos que ha identificado, por así decirlo. Luego de eso teníamos la diferenciada, que era cuando viene la empresa y además de haber identificado los diferentes grupos, a cada uno de esos grupos los iba a tratar de una manera diferente. ¿Ok? Eso es lo que hablaba de ese punto. Digamos, a ti te voy a vender un producto, a ti otro distinto, con un precio diferente, a ti ese mismo producto lo voy a poner en otro lugar, a cada uno le voy a hablar de una manera diferente. Cuando hablo de hablar de una manera diferente, me hablo del apartado de la comunicación, de la promoción, etcétera, de la mezcla de promoción que una vez mencionamos. ¿Okay? En cambio, la concentrada era cuando que a pesar de haber identificado cada uno de los diferentes grupos o segmentos, solo elegía uno al cual el dirigirse, por ejemplo, que dejaba el resto de fuera. Decir, no, mire, yo me voy a concentrar en este y ahí me quedo, todos mis esfuerzos de mercadeo los voy a tirar a ese grupo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hablamos, ¿verdad? Y como decíamos en general, la segmentación era el arte de dividir los mercados en diferentes grupos con respecto a sus propias características. ¿Okay? Porque decíamos que cada una de las personas tenía características distintas, todos somos distintos, pero obviamente Mercadeo no puede hacer esa distinción tan específica de cada cliente de uno diferente, entonces eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Para ahorrarse ese trabajo, que los agrupaba en ciertas características como muy generales, como decíamos que la edad, el sexo, la ubicación, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso nos referíamos con el apartado de segmentación. ¿Okay? Entonces, con respecto a eso, vamos a seguir la clase. ¿Okay? Primero vamos a hablar sobre las bases para segmentar el mercado. Dice, existen muchas formas para segmentar un mercado, introduciendo diferentes variables y buscando cuáles revelan las mejores oportunidades del mercado. Okay. Cuando nos dice que nos introducen diferentes variables, hablamos, o sea, son las mismas, por ejemplo, que les decía, ok, la edad, la ubicación,
tu nivel socioeconómico, si estás en la zona urbana, rural, si estás casado o no, o casada, si tienes hijos o no. Entonces, esas son las variables que hay que ir identificando, ¿verdad? Entonces, pero también además de esto, que cuando nosotros podíamos segmentar... Ah, sí, sí, la clase se está grabando, no te preocupes. Yo sé que no les aparece arribita en el icono que se está grabando, pero lo estoy grabando con un programa de la computadora, así que no se preocupen. Y eso es para mejorar un poco la calidad de las clases. Entonces, haciendo un paréntesis, por ejemplo, las clases se subían como muy pixeladas a veces o solo llegaba a 7020p, entonces, no, a 720p, perdón. Entonces ahora pues va a subir un poquito más. Por eso es lo que estoy haciendo así. Pero sí se está grabando. Y, ok. Entonces, volviendo, ¿verdad? Cuando hablo de buscando cuáles revelen las mejores oportunidades del mercado, significa que, por ejemplo, de todas esas variables que pueden existir en el mercado, cuáles van a ser aquellas que se adoptan mejor al perfil que yo ando buscando. Es decir, ok, por ejemplo, este producto va dirigido para mujeres mayores de edad, etcétera, etcétera. Entonces, pero me doy cuenta que realmente también lo puedo vender a menores, entonces porque es bueno para su salud, por ejemplo, etcétera. Entonces, pero si yo hago esa identificación de las diferentes variables, puedo revelar esas oportunidades, es decir, qué mercado, cuando hablo de las mejores oportunidades, son aquellos grupos en los cuales me van a comprar y está mejor optimizado, por así decirlo, la manera de cómo yo le voy a vender. Realmente esas personas sí me van a comprar como debería de ser. No es como que vaya, se lo vendo a este grupo, me compra más o menos, pero quizás es porque no es el grupo adecuado. Puede ser de que otro grupo sí te vaya a comprar como debería de ser o como tú lo esperas. Entonces a eso se refiere. Dice, a continuación se definen las principales variables. Tenemos cuatro: las variables geográficas, las demográficas, las psicográficas y las conductuales. ¿Okay? Vamos a ir explicando una cada una. Dice, las más utilizadas en el país son las geográficas y las demográficas. ¿Okay? Que en pocas palabras son las de los lugares y las características de la población. Pero vamos a ir viendo poquito a poco esto. Por ejemplo, vamos a comenzar a hablar sobre las variables geográficas. ¿A qué me refiero con esto? Nos dice, se divide el mercado por diferentes tipos de ubicación y las áreas más comunes en que se divide el país, como naciones, estados, regiones, condados, ciudades, departamentos y municipios, etc. Bueno, aquí podemos incluir todavía, si nos vamos a la parte rural, podemos incluir caseríos, cantones, por ejemplo, también se puede, o comunidades, como dicen, colonias, residencias, etc. Y nos dice también, basado sobre la noción que las necesidades y respuestas del consumidor varían geográficamente. Ok, entonces, ¿qué es lo que me va a importar acá? Es decir, ¿a dónde vive el consumidor? ¿Vive en la zona occidental, en la zona central, en la paracentral, en la oriental? ¿Vive en un departamento? Digamos, mira, yo mi empresa la voy a poner en la Libertad, entonces, pero a mí solo me interesa Santa Tecla, por ejemplo. Entonces, los consumidores que me van a interesar van a ser de Santa Tecla porque son los más cercanos, los aledaños, como se dice. Entonces, eso va a ser lo interesante, por ejemplo, o decir, mira, la verdad es que a mí me interesa solo la parte central del país, tengo la fuerza de ventas necesaria para poder alcanzar ese nivel de ventas, poder llegar a esos diferentes puntos, etcétera, etcétera. Entonces eso, o como qué pasa como un ejemplo, digamos que si usted alguna vez ha utilizado aplicaciones como Uber, Hugo o Uber Eats, usted se da cuenta que no tiene el alcance de todo el país, por ejemplo. Hay lugares donde no va a llegar a dejarle la comida, donde no lo van a pasar a traer, etcétera. Entonces, pero es porque así han definido las variables ellos, y en este caso las variables geográficas. A ellos no le van a interesar, por decir así, que seas hombre o mujer, por ejemplo. Lo que más le va a interesar a ellos va a ser la variable geográfica, es decir, dónde tú resides, porque es como se trata de un transporte de un lugar a lugar o de llevarte la comida. Entonces es ahí donde ellos ven esa variable geográfica. ¿Okay? Quien nos dice, es muy cierto, donde vivo no llega. Uy, eso es, debe ser super yuca.
Entonces, bueno, no yuca, pues, porque a veces tienes un antojito y decís, no voy a salir a esta hora hasta allá, ¿verdad? Pero sí, entonces es eso, digamos que ellos quizás lo enfocan al nivel de, por ejemplo, qué tantos empleados motorizados tengo, qué tan cubierto la aplicación me va a decir si puedo llegar aquí o no. Bueno, ellos conocen mejor todo eso, sobre todo en el apartado de la aplicación, pero esa es la variable que ellos utilizan, por ejemplo. ¿Okay? O aunque otros casos también puede ser interesante, digamos, que ponía un caso en otra clase donde yo decía que vaya, imagínense un lugar que es frío en El Salvador, digamos, algunas zonas de Chalatenango y otros lugares que son calientes, por ejemplo, estamos hablando de La Unión o San Miguel, que son las más conocidas por su calor en El Salvador. Entonces, vaya, tenemos dos extremos en este sentido. Entonces, pero imagínense de que yo voy a ir a poner, ¿qué? Un lugar donde solo venda bebidas calientes, por ejemplo, chocolate, café o té caliente en San Miguel o en La Unión, por ejemplo. Que, o sea, no digo que no va a vender, pero quizás no va a ser la mejor idea de ir a ofrecer calor al calor. Que es como la percepción que el consumidor tiene, pues. Porque uno va a decir, no, pero mira, si tomas una bebida caliente y está haciendo calor, como tu bebida era más caliente, va a ser un proceso de que te vas a enfriar, va. Es cierto, pero muchas personas no lo van a ver así, solo van a decir, Dios mío, hace calor y yo no voy a tomar algo caliente, yo quiero algo frío, algo que me hidrate. Entonces, pero ¿qué pasa? Si esas bebidas yo las pongo, por ejemplo, en estos lugares así súper helados de El Salvador, obviamente van a pegar mejor, se van a vender mejor, o sea, porque va a ser como según la ocasión donde está, según la condición en la que se encuentra el consumidor, va a preferir eso. Entonces lo puedo ver de esa manera geográfica también. Por eso también nos dicen en el apartado de abajo, basado sobre la noción de las necesidades y respuestas del consumidor, también pueden variar geográficamente. ¿Ok? No sé si me queda claro. Entonces ahí depende también, por eso es importante ver este tipo de variables. ¿Ok? Okay. Vamos a ver la otra, que es la demográficas. Nos dicen, el mercado es dividido en diferentes grupos sobre la base de variables demográficas, tales como la edad, el sexo, el tamaño de familia, el ciclo de vida de la familia, los ingresos, la educación, religión, raza y nacionalidad, etc. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? Que son las características que posee mi consumidor, es decir, el mercado, esas personas que están dentro del mercado, ¿qué características tienen? Entonces, lo que a mí me va a interesar en este apartado va a ser dividir según esas características, porque de eso va a depender si realmente ese consumidor le va a interesar comprar mi producto, le va a interesar utilizar mi producto, etcétera. Es decir, por ejemplo, eh, ¿qué se me ocurre? Um, Vaya, digamos, por ejemplo, yo soy una, ¿cómo que se le dice? Estas empresas, las que venden los vehículos nuevos, se me ha olvidado el nombre de estas empresas, pero tiene un nombre propio. Ok, digamos que yo, obviamente, yo voy a vender carros que son, o sea, pues que son nuevos, que son caros, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me va a interesar más personas que tengan un ingreso alto o medio alto, que ya tenga una edad considerable. O sea, no voy a pensar de que van a estar viniendo niños a comprarme carros, por ejemplo. Entonces, que quizás va a haber uno que otro adolescente donde sí va a poder comprar el vehículo, sí, pero no va a ser la gran mayoría, por ejemplo. Entonces, pero sí me va a interesar, por ejemplo, eso que les decía, que ya sean adultos, que tengan un buen trabajo, que tengan el ingreso necesario para poder comprar vehículos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ahí también va a depender cuáles son las características que me van a interesar de la población y no tanto de dónde vengan, por ejemplo, porque no le voy a decir, mira, y usted no vive en San Salvador, no, entonces no lo voy a vender. No pasa eso, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, por ejemplo. Las concesionarias se llaman concesionarias, las que venden los vehículos nuevos, las que tienen los permisos de las marcas. Nos dice también, esas variables son más fáciles de medir que las otras variables. En nuestro país, para ubicar a las personas por clase social se pide el lugar de residencia. Okay. En cuanto a estas variables y las geográficas, quizás sí son las más fáciles de poder medir en algunos casos, pero hay otras que
quizás va a ser un poquito más, y ya les voy a explicar por qué y cuáles son. Entonces, vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, en esta clase, en ese apartado vamos a unir las variables psicográficas o las conductuales, que son parecidas. ¿Vale? Dice, se basa en aspectos directos o características propias del individuo. En esta segmentación los compradores son divididos en diferentes grupos sobre la base de su estilo de vida o características de la personalidad. Aquí, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que aquí no me va a interesar, por ejemplo, si son hombres, si son mujeres, de qué edad tienen, a dónde viven, si son de la zona urbana, rural, sino que lo que más me va a importar es la forma de ser de ellos, es decir, la personalidad de ellos, los estilos de vida que ellos tengan. Por ejemplo, mira, ellos tienen hobbies, a mí me interesan, por ejemplo, personas que tengan orientación al arte, a la música, al cine, o personas que sean deportistas, etcétera, ¿no? ¿Entender? O personas que son fiesteras, por ejemplo, o personas que les gusta lo tranquilo, ir a tomar un café. Ese tipo de variables obviamente son más difíciles de calcular, es decir, no va a haber un dato que me diga en El Salvador las personas son deportistas a ese nivel. O sea, cuesta encontrar más ese tipo de números, por ejemplo, pero también nos ayuda a identificar o a desarrollar un mejor perfil de nuestro consumidor. No solo decir, hombres, mujeres, edad tal, de dónde vinís, sino que también, por ejemplo, ese mi consumidor tiene un gusto excelente por el tipo de producto, por la categoría de producto, por ejemplo. A mí me interesan las personas que sepan de quesos, por ejemplo, que sepa diferenciarlos, que sea como un catador, aunque no sé si tiene su propio nombre, por ejemplo, o de vinos, por ejemplo, etcétera. Digamos, ese tipo de características también se pueden agregar a los perfiles de las personas, pero sí van a ser un poquito más difíciles de identificar o calcular o medir como tal. ¿Okay? Entonces nos dices también, el hecho de que la segmentación demográfica no revele todo sobre actitudes y estilos de vida, se ha hecho necesaria la segmentación psicográfica y conductual. Es decir, es cierto, es válido, como les decía, sacar las variables demográficas o las geográficas, pero también puede llegar a ser más necesario ese tipo de variables. Que digamos, mi producto, sí es cierto, va dirigido ¿para qué? Para jóvenes, por ejemplo, pero no a todos los jóvenes. Entonces, ¿cómo identifico eso? Entonces aquí me puedo respaldar según las variables psicográficas conductuales. ¿Okay? No sé si queda claro. Ajá, vaya, lo que dice Manuel, o sea, el grupo Q es una concesionaria como Excel Automotriz, GDESA era la otra, que es la que tiene Mazda, y no me acuerdo qué otras marcas. Y de ahí hay otras que son como Star Motor, pero yo creo que esa es de la propia marca, entonces no sé si llamarle concesionarias, yo le llamaría una sucursal de la marca. ¿Okay? Pero sí, gracias, Manuel. Entonces, se dan cuenta, ¿verdad? Que tenemos diferentes variables por las cuales nosotros podemos identificar o separar a nuestros consumidores, o decir, mira, a mí me interesa solo estos tipos de personas, este tipo de consumidor, a dónde lo voy a encontrar, cómo lo voy a medir, etcétera. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué es lo que hago? ¿Por qué hago todo esto? Yo les decía al principio de la clase, porque es bien difícil poder identificar y conocer a profundidad cada uno de nuestros consumidores. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Pues agruparlos según características muy genéricas, como lo que estamos hablando, quieras o no. Que quizás la psicográfica es la menos genérica, pero igual, pues va a haber personas que, por ejemplo, a mí me interesa hombres y mujeres que vayan al gimnasio, por ejemplo, ok, y que tengan un estilo de vida saludable. Eso es una variable psicográfica. Pero igual, entre esas distintas personas, todas son diferentes, pues. Entonces, a eso me refiero. Ok, claro que entre más específico sea mi perfil, es mucho mejor, puedo identificar mejor, conocer mejor a mi consumidor. Pero igual, obviamente, entre más y más y más específico sea tu perfil o las variables que estés utilizando, más difícil va a ser medirlo. ¿Okay? Cuando digo medirlo, es decir, cuántas personas existen en el país con esas características. A eso me refiero con la medición. ¿Ok? No sé si queda claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las variables que tenemos? Los escucho mejor. Hola, profe.
Hola, buenos días, dime Edgar. Buenos días, buenos días. Quería preguntarle que uno en internet ve muy seguido que a uno le están vendiendo cursos de fotografía, cursos de YouTube. Entonces, esto va dirigido a cierto público Ujú. y esto encaja con variables psicográficas. Va, mira, ¿qué es lo que pasa a veces cuando venís tú y, por ejemplo, existe algo que se le llama la data mining, es decir, por ejemplo, la recolección de datos de los diferentes usuarios en Internet. Por ejemplo, venís tú y empezaste a buscar por tu propia cuenta, digamos, ciertos cursos, entonces toda la publicidad se va a basar en tu conducta como usuario en el Internet, por ejemplo. Hay otros casos donde es muy cierto que bien yuca cuando, por ejemplo, tú estás hablando con alguien más, estás hablando de un tema y después te aparece la publicidad sobre lo que estabas hablando. Pero eso es porque quizás tu celular tiene todos los permisos para estar escuchándote y lo que hace es que agarra palabras claves, perdón, y eso las asocia a cierta publicidad que tú vayas a tener. Claro, eso no siempre va a pasar, porque digamos, cuando yo voy a mostrar un post o una publicación, por ejemplo, en redes sociales, ahí te dicen que tú segmentes, te dicen, mira, a qué público te interesa llegar. Y le decís, ah, mira, a mí me interesa llegar a personas que le sigan a este tipo de páginas, que tengan estas edades, que residen en estos lugares, etcétera. Entonces, ahí sí pueden usar diferentes tipos de variables, pero que venís tú, por ejemplo, y solo buscas artículos como de belleza, por ejemplo. Entonces, tu estilo de vida puede asociar el uso de las páginas que tú estás pasando, etcétera, etcétera. Que a esa persona le gusta ese tipo de maquillaje, a esa persona le gusta todo el estilo de moda o de belleza, etcétera. Entonces, puede hacer de que la publicidad se va a dirigir a eso. ¿Sí? Entonces ahí lo puedes ver si diferente, puede ser por los conductos que tú tengas, si conoce dónde estás ubicado, etcétera, también lo va a tener igual. Por ejemplo, en Facebook es donde mejor se da eso, el apartado de qué edad tenés, qué sexo tenés y dónde estás ubicado, porque es algo que nosotros mismos escribimos. Entonces, pero cuando tú vas a segmentar te pide incluso ese tipo de variables, etcétera. No sé si me voy a entender. Entonces se puede mezclar a diferentes cuando estás haciendo algún tipo de Entonces, publicación. Uh-huh. los gustos no intervienen mucho aquí. Los gustos. Eso me dijiste, los gustos. Sí, Ah, ok. Sí, como no, porque digamos, según los gustos es como tú te estás comportando. Por ejemplo, se decía, si a ti te gusta, por ejemplo, los vehículos y tú pasas solo viendo videos o artículos sobre vehículos, puede ser que como ese es tu gusto, pero tu conducta es que tú miras ese tipo de páginas, tu publicidad o la publicidad que te llegue probablemente vaya a llegar a ese tipo de contenido al que tú miras. Es lo que te decía. Digamos, también ahora lo de los cursos que tú mencionabas, eh, a veces es posible que no necesariamente que tú hayas buscado, pero como están a la alza por lo de la cuarentena, de aprovechar el tiempo, que como estás en casa puedes tener estos cursos, etcétera. Entonces lo que hacen es que ellos lanzan la publicidad a veces casi que sin importar cuáles son tus variables, sino que dicen no a todo el mundo porque todo el mundo está en cuarentena, por ejemplo. ¿Sí? Pero ahí también depende de las condiciones en las cuales se encuentra el mercado. Por ejemplo, eso lo de la cuarentena lo puedes considerar. ¿Ok? No sé si queda claro. sí, profe. Ok, sí, sí. A ver, ¿quién más dice? Vamos a ver, dice Alejandra en los comentarios. Quiere decir que esta se utiliza para medir la capacidad que tiene un cierto grupo de personas para adquirir un producto. Vaya, cuando estamos hablando de la segmentación, sí nos va a ayudar a identificar, por ejemplo, cuáles son aquellos grupos que mejor vayan a adaptarse o mejor vayan a aceptar mi producto, que vayan a utilizar realmente mi producto. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, si yo estoy hablando de pañales para bebés, yo no se lo voy a vender a niños, o sea, porque los niños obviamente no tienen hijos, pues no les va a interesar. Entonces, pero si yo agarro las variables correspondientes, obviamente sí se va a vender mejor ese producto. Me voy a dirigir al mercado correspondiente. ¿Se acuerdan en la clase cuando hablábamos de la segmentación y mercado meta? Mercado meta es cuando aquella segmentación que yo he hecho me dirijo al que realmente me corresponde, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente, si estamos hablando de la segmentación, estamos hablando de las personas que teóricamente me van a adquirir mi producto.
¿Ok? Vamos a ver. Edward, bueno, es lo que ya él encendió su micrófono, me contó. Dice Adriana Bolaños, ¿podría volver a explicar las variables demográficas? Sí, 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 le damos. Lo que en pocas palabras yo hablaba de esas variables era el apartado de, son aquellas características que posee la población, por ejemplo, eh, cuánto, o sea, el nivel socioeconómico que ellos tengan, los ingresos que ellos tengan, puede ser también el sexo como tal, si sos hombre o mujer, la edad que tú correspondes, si sos casado, soltero, etcétera. Entonces, esos son los tipos de características demográficas, es decir, cuáles son las características que la población tiene a ese nivel de manera demográfica. ¿Okay? Entonces, que son como muy puntuales para poder separar a la población. Por ejemplo, digamos, cuál es, bueno, la raza, es decir, y el color de tu piel, cuáles son tus creencias, en este caso, bueno, religión, ¿verdad? Entonces, ahí lo puedes ver de esa manera, incluso. Eh, Creo que también se podría el apartado de el pensamiento político, por ejemplo, cuando estás haciendo las elecciones y se paran por departamentos o municipios, cómo van las elecciones, por ejemplo, vos decís, mira, toda la parte occidental le va a este partido y el resto le va al otro, por ejemplo. También se puede, y entra en el apartado demográfico, ¿ok? Pero digamos cuando ya se trata de conductas, estilo de vida, ahí ya, o tu personalidad o tus actitudes, ya ahí son características de la población, pero son más personales, ¿ok? Entonces ahí ya es diferente, entonces ahí ya estás hablando de psicográficas o conductuales, ¿ok? Chivísimo. Ahora dice Alejandra Yanina Silic, a veces le aparece la publicidad de productos que uno quiere en ese momento. Sí, es cierto, o sea, pasa pues. Obviamente todo depende de qué publicidad sea, pues no toda la publicidad hace eso. Pero sí, es por lo mismo que como nosotros le damos permiso de decir sí a todo el celular, entonces nos escucha hasta cierta manera. O sea, no es que escucha todo lo que estamos hablando, pero identifica las palabras claves, por ejemplo. Entonces, por eso es que pasa esas cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ahora que ya hablamos de las variables, vamos a hablar sobre 3 requisitos para una segmentación efectiva. Es decir, para que no funcione, en otras palabras, la segmentación. Son 3: la mensurabilidad, la accesibilidad y la sustancialidad. ¿Okay? La primera es la mensurabilidad. Estamos hablando de las empresas pueden medir fácilmente el segmento, es decir, que pueden calcularlo, pueden conocer el número, ya sea aproximado o preciso como tal, pero que lo pueden decir, pueden sacar ese número de personas con esas características que a mí me convienen. Por eso les decía al principio, las más fáciles van a ser la geográfica y la demográfica, ya las psicográficas y conductuales ya cuestan más, ¿okay? Cuestan más. Eso por un lado, entonces teníamos eso, es decir, si a mí me es fácil calcularlo como tal, ese es un requisito para una que sea efectiva, es decir, no me voy a inventar el número, sino que lo puedo obtener, lo puedo investigar como tal. Luego la de la accesibilidad, que es el segundo requisito, nos dice, la empresa tenga la capacidad de enfocarse a dicho segmento. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, por ejemplo, ok, yo identifiqué este grupo, este es el más atractivo, pero no lo puedo, ¿cómo es que se dice? Satisfacer, por ejemplo, es decir, ok, este es el que más dinero me puede dar, pero mi producto, es decir, en cuanto al lugar, precio o calidad, no alcanza las necesidades que puede llegar a tener ese consumidor. Entonces yo tengo que, además de saber medir mi segmento, saber que a ese segmento que me voy a dirigir, realmente voy a lograr satisfacer su demanda. ¿Okay? A eso se refiere con accesibilidad. Es decir, puedo alcanzar, enfocarme a ese segmento como tal. ¿Ok? Y la última, la sustancialidad. Estamos hablando de los segmentos que sean amplios o sustantivos para poder enfocarse. Ok, por ejemplo, yo digo, chivo, yo estoy viendo que en ese segmento a mí me interesa, se ve bien, etcétera. Esos consumidores siento que sí me van a comprar el producto, pero me doy cuenta que solo son unos 15, 20 personas a nivel de mercado. Entonces, obviamente, me va a ser muy difícil poder ser rentable sobre ese tipo de productos. Entonces, sobre ese segmento. Es decir, por mucho que sea el más óptimo, pero como son muy poquitos,
El problema va a ser eso, de que no me va a ser rentable para mí, es decir, no son lo suficiente para que mi empresa siga a flote, a eso me refiero. ¿En qué cuestiones sí puede variar eso? Digamos, cuando mis productos son súper lujosos, son de calidad superior, por ejemplo, obviamente el mercado es muy pequeño, pero como los precios son muy altos, sigo siendo, es decir, no va a ser amplio el mercado, pero sí va a ser sustantivo, es decir, me va a dar como esa rentabilidad, los ingresos van a ser altos a pesar de que voy a vender poco porque son pocos en el mercado. Pero eso pasa en ese tipo de mercados de lujo, de calidad superior, de precios muy altos, de lugares muy exclusivos, etcétera. ¿No voy a entender? Entonces, esos tres condiciones o requisitos nos ayudan a tener una buena segmentación. ¿Ok? A no andar perdidos o no decir al azar, yo voy a hacer esto y esto y esto y ya, solo por decir, sino que poner los pies sobre la tierra a la hora de también segmentar. ¿Ok? Ok, ¿qué otra forma o qué otra manera de ver la situación de la segmentación nos puede ayudar? Okay. No sé si ustedes han escuchado el apartado de que las marcas poseen una personalidad. Okay. Entonces, cuando hablamos de esta personalidad, normalmente va acorde a cómo es el perfil del consumidor al cual yo quiero llegar. Es decir, la marca tiene esta personalidad que va dirigida a personas así, así, así. Entonces, ¿por qué se hace eso? Para que cuando ese consumidor que tenga el perfil que yo ande buscando, como lo tiene también la personalidad de la marca, se va a sentir identificado con la marca, se va a sentir parte de la marca. No va a sentir chocante, sino que va a entender mejor la marca, porque las características del consumidor van a ser muy similares a las que posee la personalidad de la marca. Entonces, por ahí también nos podemos guiar a la hora de estar segmentando o crear un perfil. ¿Okay? Dice Denise, es como decir que la marca quiere la personalidad del cliente. No tanto así, es más al revés. La marca debería, lo correcto es que debería ya pensarse en una personalidad que construirse, que pensando en un consumidor, es decir, ok, yo sé que mi marca va a ser así porque tiene un precio tal, porque lo voy a ubicar en tal parte, porque tiene esta calidad. Entonces, según eso, lo voy a construir esa personalidad. Entonces, al estar en el mercado, obviamente se va a sentir identificado a los consumidores que poseen características o perfiles que se asemejan a la personalidad de la marca. Por ejemplo, si la personalidad de la marca es muy alegre, que es muy aventurera, por ejemplo, o qué sé yo, obviamente las personas que tengan ese tipo de características o ese tipo de perfil se van a sentir mayor identificadas y atraídas por dicha marca. ¿Okay? Pero si estoy hablando de una marca que es súper seria, formal, etcétera, no le va a ser atractivo para las personas que son fiesteras, locas, etcétera. Entonces a eso se refiere, pues. Pero no es que una marca entre al mercado sin personalidad y dentro del mercado agarre la personalidad. Que van a haber marcas así, quizás sí, como mejor dicho, es porque no se pensó bien a la hora de lanzarse, sobre todo ese apartado de la marca. Pero con solo decir el tipo de eslogan, los colores, la forma, el tipo de la tipografía que posee los nombres o los eslogan como tal, bueno, todos los apartados de la marca, eso ya te da cierta personalidad, pues cierta personalidad. La manera de cómo te hablan en la publicidad, ya sea por un anuncio o un post, digamos, la manera como te escriben, si te escriben súper formal, sabes que la personalidad de la marca o de la empresa como tal va a ser casi muy formal, muy seria. Pero si te dicen, hey vos, mirá, que no sé qué, comprar nuestro producto, pues sabes que la marca es como aventada, chévere, coloquial, para los cheros, ¿me van a entender? Entonces, por eso digo, teóricamente la marca debería ya tener su propia marca, perdón, su propia personalidad que lo identificó el creador de esta. No sé si queda claro ese apartado, Denise. Pero dicho eso, los tres requisitos, y ahora hablamos de las variables que existen que puedo utilizar, cuáles son los requisitos para que me funcione como tal la segmentación. Pero ahora voy a hablar sobre los tipos de segmentación, que va obviamente ligado a la primera parte, es decir, a los tipos de variables que yo pueda tener. Por ejemplo, la primera nos dice que es la segmentación descriptiva.
Entonces dice, se divide el mercado según las variables demográficas tales como edad, sexo, locación, ingresos, ocupación. ¿Okay? Aquí también puedo, no solo las demográficas, sino también las geográficas. ¿Okay? Entonces, es decir, si yo utilizo ese tipo de variables, estoy hablando de una segmentación descriptiva, en otras palabras, a eso se refiere. Por ejemplo, aquí yo les pongo esta gráfica que nos dice cuántos hombres y mujeres, un aproximado de la población para el 2020, que nos dicen que son 6.486.200. Aquí nos aparecen las edades que ellos poseen, si se fijan, de las edades desde que son bebés hasta los 29 años es donde mayor población existe en el país. De hombres y mujeres son muy similares, etcétera, aunque obviamente por cómo está la gráfica van a haber siempre más mujeres que hombres. Okay, a eso nos refiere. Se refiere la gráfica, pues, pero estoy hablando de características poblacionales, de características de cantidad de personas. Okay. Entonces, por eso es bueno hacer eso, o sea, por eso es bueno que cuando yo agarro ese tipo de variables estoy pensando en una segmentación descriptiva. ¿Okay? Ahora, la otro apartado nos dice la segmentación por atributos buscados, que dice, se clasifica al consumidor según el beneficio que ellos andan buscando en los productos o servicios. Nos dice principalmente beneficios o características o las marcas con dichos beneficios o características. Es decir, aquí yo voy a agrupar, voy a segmentar a mi población según lo que ellos anden buscando. Es decir, por ejemplo, digamos que una empresa posee sus clientes, ¿ok? Posee una cartera de clientes, chivísimo. Y yo soy una empresa que vende zapatos, ¿ok? No pasa nada. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cómo puedo yo segmentar a mis consumidores? Por ejemplo, mira, yo voy a segmentarlos por aquellas personas que busquen los zapatos, por ejemplo, deportivos, porque es lo que ellos andan buscando, ese atributo de resistencia al tipo de actividad deportiva, por ejemplo. O puedo segmentarlos, por ejemplo, mira, lo puedo segmentar por tallas, es decir, esta persona talla 10, 12, etcétera, por ejemplo, 8, no sé qué. Entonces los puedo segmentar por ese atributo que ellos están buscando, es decir, la talla del zapato. O el otro va a ser, mira, lo que pasa es que yo quiero zapatos que son más formales o que son más para ocasiones especiales, etcétera. También lo puedo segmentar de esa manera, pero es porque conozco a los clientes, es decir, ¿cómo lo hago? Con ver las ventas, cuáles son los productos que más se venden, por ejemplo. Entonces, pero ahí lo que hago es identificar ese segmento según lo que ellos andan buscando, ya sea color, tamaño, forma, el tipo de material que utilizan, etcétera. Okay, pero también nos dicen las marcas, o sea, el segundo apartado dice las marcas con dichos beneficios. ¿Qué pasa con eso? Digamos, si soy una empresa que soy una revendedora, por ejemplo, como lo hablamos en la clase anterior de los mercados, del revendedor, que probablemente mi tienda tenga más de una marca. Entonces, y cada marca va a tener sus beneficios propios. Entonces, yo los puedo identificar a mis consumidores que, miren, ellos andan buscando ese tipo de productos y lo asocio con las marcas que ofrecen ese tipo de productos. ¿Ok? Entonces, sobre todo, por ejemplo, si una tienda está, por ejemplo, Simán, que está dividida por departamentos, yo voy a identificar qué marcas van a ver por cada uno de esos diferentes departamentos. Pues, si estoy hablando de televisores, de cámaras, de camas, de muebles, de ropa, de perfumes, o sea, de zapatos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, puedo asociar las marcas que van dirigidas a los diferentes productos. Entonces, pero aquí lo segmento por lo que el consumidor ande buscando. Por eso se le llama por atributos buscados, dichos tipo de segmentación. ¿Okay? Nos quedan dos más. El tercero es la segmentación sociocultural, que nos dice, se clasifica al consumidor según términos socioculturales como estilo de vida, hobbies, cultura, idioma, creencias, personalidad y comportamientos. ¿A qué le suena esto? A las variables psicográficas y conductuales. Es decir, si en mi segmentación yo agarro variables que son las psicográficas y conductuales, estoy hablando de una segmentación sociocultural. Entonces, en otras palabras es igual. Si hablo de la descriptiva es porque he agarrado de las geográficas y las demográficas. ¿Okay? Entonces, si se fijan, según las variables que puedo tomar, estoy hablando del tipo de segmentación que yo puedo estar utilizando. Y la otra, que es la segmentación comportamental o conductual, también se le puede llamar,
o sea, aunque esté hablando, vamos a ver, aunque esté hablando de una conducta, de un comportamiento, pero me van a decir, pero mira, Dick, en el sociocultural también nos habla de comportamiento. Sí, pero en el sociocultural es mucho más extenso, amplio el término de comportamiento. En cambio, en la cuarta, que es la segmentación conductual o comportamental, estoy hablando de características dirigidas a la hora de comprar, cómo yo compro. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Se clasifica al consumidor según comportamientos de compra. En general, o sea, estoy especificando de compra. En cambio, la anterior era comportamientos generales, como ya lo habíamos discutido anteriormente. Dice, se agrupan por ocasiones de compra, hábitos de compra, lealtad, tasa de uso, sensibilidad a la calidad, al precio, a la publicidad, etc. Vamos a ver, si ustedes se acuerdan cuando estábamos hablando de los hábitos y motivos de compra, entonces podemos traer ese conocimiento que ya hemos adquirido y traerlo acá. Es decir, recuerdan que existían las 5 preguntas a la hora de definir cuáles eran los hábitos de compra. Entonces, ese es un comportamiento que el consumidor tiene a la hora de compra. Entonces, si yo me baso como tal en ese comportamiento, yo estoy utilizando una segmentación comportamental o conductual como tal. No sé si queda claro. O igual, digamos, mira, vamos a ver, yo voy a segmentar, por ejemplo, por los roles de compra. ¿Que se puede? Sí, si tenés la información, todo se puede. Entonces, lo voy a identificar, mira, por el decisor, por el prescriptor, el comprador y el usuario, por ejemplo. Digamos, también lo puedo asociar eso y decir, puedo utilizar ese tipo de variables, porque sé que es según cómo se comporta, por ejemplo. O algo un poquito más fácil de identificar. Ok, si en mi tienda, por ejemplo, yo sé que la mayoría de mis consumidores, por ejemplo, me van a comprar por cash y otro grupo más pequeño lo van a comprar por tarjeta, entonces yo puedo identificar y decir, voy a segmentar a los que utilizan tarjetas con los que utilizan el efectivo como tal. Entonces, por ejemplo, ¿por qué puedo llegar a hacer eso? ¿Por qué me interesaría hacer eso? Digamos, ok, si yo identifico que son muy poquitos, por ejemplo, los que usan tarjeta, y a mí me interesa aumentar esa cantidad de personas, que voy a hacer, sacar promociones dirigidas a los usuarios de tarjetas de crédito, de débito. Mira, si tu tarjeta es de este banco, vas a tener un 30% de descuento, por ejemplo. O si tenés esta tarjeta, te vamos a dar 2x1, como en los cines en algunas ocasiones, no todos los días, no solo los días miércoles, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Entonces me puede interesar también por ese tipo de consumidor, es decir, cómo se comporta. O decir, mira, yo me he fijado que este tipo de consumidores los puedo dividir, por ejemplo, aquellos que vienen cada semana a comprarme o aquellos que compran para el mes, por ejemplo. Es decir, mira, el del mes me compra, por ejemplo, 5 productos al mes. En cambio, las personas que vienen semanalmente me van a comprar, por ejemplo, 4. Al final, obviamente, el que te compra al mes me va a comprar más porque ese te compró 5, en cambio, el que es semanal te compra 4, por ejemplo. ¿Y por qué me puede interesar eso? Porque puedo decir, ok, el cliente que me compra más o que viene más seguido, tengo mayor contacto con él, puedo tratarlo de esta manera, pero aquel que me compra más, obviamente le puedo dar un mejor trato, va a ser un poquito más exclusivo, etcétera, por ejemplo, ¿verdad? Igual, si se fijan, por ejemplo, esto es fácil de verlo en los bancos, ¿ok? Según tu cuenta, tu récord crediticio, te van a clasificar como, bueno, depende de los bancos, pero por ejemplo te van a decir, tú sos un consumidor clase A, clase B, clase C, otros que te dicen, tú sos diamante 1, diamante 2, diamante 3, etc. O quizás no te lo digan, pero ellos lo tienen registrado de esa manera. Por ejemplo, mira, a ti, porque sos un cliente que ya tiene años de estar con nosotros, tiene diferentes productos con nosotros, tú estás en esa categoría y, por ejemplo, te puedo ofrecer una tarjeta de crédito de $20,000 como tal. En cambio, otro que quizás vaya comenzando, que no tiene un gran récord crediticio, pero que tiene el acceso a una tarjeta de crédito que le van a dar una de $1,000, $2,000, por ejemplo. Entonces, aunque estemos hablando de relativamente el mismo producto, pero tiene características diferentes, pero es porque lo he segmentado según cómo se comporta a la hora de comprarme, en este caso, o de utilizar mis servicios. No sé si queda claro los diferentes tipos de segmentación, ¿okay? Estamos hablando de la descriptiva,
Estamos hablando de los atributos buscados, de la sociocultural y por último estamos hablando de la comportamental o la conductual como tal. ¿Ok? ¿Qué dicen, chicos y chicas? ¿Queda claro esto? ¿Algo que quieras agregar, Gaby? Todo queda clarito. Vale. Ustedes, chicos y chicas, ¿qué dicen? ¿Todo queda claro? Les pregunto ahorita porque después están preguntando y preguntando y preguntando y yo me quedo, híjole. O sea, por ejemplo, en correo o en WhatsApp, cuando es algo que pudo haber preguntado en la clase y que obviamente si lo preguntan en la clase, todos lo van a poder escuchar. Y puede ser que alguien más tenga la misma duda que usted. Entonces, bueno, dice Catherine que por el momento todo está ok. Eso espero. Así me pasó cuando les estaba explicando lo del entorno, de las 5 fuerzas de deportes, del FODA y que como que no quedó tan claro. Pero todo de ciencias. Ok, chicos. Vaya. Ahora vamos a pasar a otro apartado. Que esto es como para ir avanzando a la otra clase que vamos a tener. Ok, solo que en esta ocasión. Denme un segundo. Vamos a ver. Cuando estoy hablando, por ejemplo, del apartado de la otra clase que me va a interesar ya comenzar a hacer ejercicio y que desde este momento yo le voy a pedir por favor de que ustedes traigan calculadora o si tiene a la par su laptop con Excel, les agradecería bastante ese apartado. Entonces, vaya, vamos a ver. Eso, como les digo, lo voy a dictar. Lo voy a dictar. Así que por favor vayan. Dice, dentro de la segmentación están las variables, ¿verdad? Sí, es lo que estábamos hablando. Es decir, si dependiendo qué variables estoy utilizando, va a ser el tipo de segmentación que voy a estar utilizando. ¿Okay? Entonces, las variables nos van a ayudar a hacer aquellas herramientas que nos ayudan a clasificar a nuestro consumidor. Les decía, la segmentación simplemente es el arte de dividir los grupos y los voy a dividir a través de las variables. ¿Okay? Para que quede así más claro. Yo tengo una duda. Sí, dígame. Dime, Liliana. Para la segmentación por atributos, ¿cuál variable sería? Vaya, en este caso no vamos a ver una de las variables que hemos mencionado, sino que vamos a ver las variables que el consumidor tiene a la hora de, por ejemplo, de comprar, pero no tanto del comportamiento como tal, sino del tipo de beneficio o característica que mi producto tiene y que es el que anda buscando mi consumidor. Yo les decía, por ejemplo, mira, mi producto lo puedo clasificar, por ejemplo, en cuanto a tallas, colores, marcas, resistencia, calidad, precio, etcétera. Son características que mi producto tiene, ¿ok? Es decir, vamos a ver, la variable va a ser las características que mi producto tiene, pero cuando hablo de que es el atributo que busca es porque el consumidor compra o busca esa característica que mi producto posee. No sé si queda claro en ese apartado, ¿sí? Lo mismo pasa con la segmentación comportamental, es decir, no es una variable que de las primeras que acabo de mencionar, sino que son características que el consumidor tiene a la hora de comprar. Okay. No sé si queda claro, es decir, las variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales solo van a corresponder a la segmentación descriptiva y sociocultural. En cambio, a la comportamental y la otra que es la de atributos buscados tiene sus propias variables que son como más puntuales, por así decirlo. No sé si queda claro. Ya. Ok, chido. ¿Alguien más? ¿Todo claro, chicos y chicas? Vaya, vamos a ver. Para ir avanzando. No es que la clase se termine, sino que le va a ser diferente, va a ser un poco más discutida ese apartado. ¿Okay? Como la otra clase, vamos a hacer un ejercicio, vamos a practicar sobre esto de la segmentación, qué es lo que se necesita, cómo se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con ejemplos más sencillos y cada vez vamos haciendo más grandes. ¿Okay? ¿Qué es lo que les puedo pedir yo de tarea desde ahorita? Además de traer calculadora o tener Excel a la mano,
yo les voy a pedir que por favor busquen por su propia cuenta el censo que tiene el país, que aunque es algo viejito, pero es lo único que tenemos como información sobre nuestra población, ¿ok? Entonces, el censo es del 2007 y lo hace la Digestive. Entonces, por favor, si puede conseguirlo, sería muy bueno para que pues, vayamos utilizándolo más adelante. Que la otra clase no la vamos a utilizar porque no nos va a alcanzar el tiempo, sino que vamos a hacer ejercicios más pequeños, más sencillos, y después vamos a empezar a hacer ejercicios un poco más grandes como tal. Ok, entonces, ¿qué quiero dejar claro desde esta clase para ya ir avanzando a la otra? Algo que se le llama, y vayan anotando, se llama determinación del universo, ¿ok? Cuando yo estoy hablando del universo, va a ser, en otras palabras, la población a la cual yo me voy a dirigir, es decir, cuál va a ser el segmento al cual yo voy a ser dirigido, o sea, la cantidad de personas a las cuales yo quiero llegar como tal. Entonces, pero para la determinación del universo existen diferentes pasos, que si no me equivoco son 8, ¿ok? Y les voy a ir mencionando y explicando cada uno de ellos, que son los que vamos a ir utilizando en la otra clase. Ok, entonces decimos, para determinar el universo como tal, yo voy a necesitar, por ejemplo, el primero que va a ser el elemento, ¿ok? Cuando hablo del elemento como tal, yo estoy ahí haciendo una pequeña descripción de lo que yo quiero investigar o de la situación a la cual yo quiero atender con mi investigación. ¿Okay? Es decir, yo voy a segmentar de esta manera porque quiero hacer una investigación como tal, o quiero hacer, por ejemplo, un lanzamiento de un nuevo producto, quiero conocer cómo está posicionado mi marca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, yo voy a decir, ok, miren, yo voy a hacer, por ejemplo, una segmentación según el tipo de consumidor que quiero investigar, por ejemplo. No sé si queda claro. ¿Sí o no? Los escucho. ¿Puedes repetir el de elemento, por favor? Ok, vamos a ver. No sé si me escuchan bien, pero lo que estaba diciendo era de que a la hora, o sea, los ejercicios que vamos a ir haciendo se van a tratar de por qué vamos a hacer ciertas segmentaciones que normalmente se hacen a la hora, por ejemplo, de hacer ciertas investigaciones, decía yo. Entonces, el elemento, que es el primer paso de la determinación del universo, va a corresponder a una descripción del por qué yo voy a estar haciendo dicha investigación o dicha segmentación. Vamos a ver, por ejemplo, si yo lanzo un nuevo producto al mercado como tal, lo que voy a hacer ahí es decir, mira, a mí me interesa la aceptación de este producto, cómo le va a ir en el mercado, qué opiniones tienen los consumidores sobre este tipo de producto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser el elemento ahí? Entonces, el elemento ahí va a ser, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otro, o sea, digamos, qué más puedo hacer? Si mi segmentación está más orientada a empresas, por ejemplo, que también se puede hacer una segmentación, por ejemplo, por empresas, es decir, a dónde están ubicadas, cuántos años tienen en el mercado, cuáles son sus rubros. Por ejemplo, si es la empresa psicográfica, puedo decir, mira, esta empresa, por ejemplo, está orientada, por ejemplo, a cuidar el medio ambiente, digo. Es un comportamiento que puede tener la empresa. O tiene una filosofía de ayudar a las comunidades aledañas o que no estén tan cerca, pero va a ayudar, por ejemplo. Entonces estoy segmentando de esta manera. Entonces, digamos, ¿qué va a pasar con el elemento? Digamos, si yo quiero investigar empresas para poderme yo unirme o hacer alianzas con ella, entonces el elemento, ¿cómo va a ser? Alianzas con diferentes empresas o alianzas con empresas salvadoreñas o alianzas con empresas que son ecoamigables, por ejemplo. ¿Okay? Y ese va a ser mi elemento, es decir, describir el porqué o la razón como tal de mi investigación, que es muy puntual esa descripción. No voy a hacer un párrafo como tal, o sea, no, sino que es una pequeña oración que se da a entender por qué estoy haciendo esa segmentación o esa investigación. No sé si queda claro. Ahora, por ejemplo, si yo estoy hablando de los elementos, a mí solo me va a interesar colocarlo como eso, como el primer paso, como la orientación que va a tener como tal
todo el universo que voy a describir. Okay. Ese es el primer paso. El segundo paso para la determinación del universo va a ser la unidad de análisis. ¿Okay? Escriban, unidad de análisis. ¿A qué me refiero con esto? Va a ser aquel sujeto al cual a mí me interesa analizar. Por ejemplo, digamos, si yo estoy lanzando un producto y obviamente lo voy a lanzar para saber si se va a vender bien, si va a ser aceptado, ¿quién va a decidir si es aceptado o no? Van a ser los consumidores, ¿verdad? Entonces, yo le voy a preguntar a un consumidor sobre ese producto. Mira, ¿qué te parece? ¿Está bien la marca? ¿Te llama la atención? ¿Te parece correcto ese precio? Etcétera. O sea, le voy a preguntar sobre ese producto que va a salir. Entonces, ¿a quién yo estoy analizando? Estoy analizando lo que me dice el consumidor. ¿Ok? Entonces, la unidad de análisis va a ser el consumidor en ese caso. ¿Ok? ¿Queda claro? Es decir, unidad de análisis es el sujeto a quien se va a realizar la investigación o el análisis como tal. ¿Ok? El tercer paso o el tercer apartado de la determinación del universo es la unidad de entrevista, que aquí cambia un poquito, porque la unidad de análisis, decíamos, era el sujeto que nosotros nos interesaba analizar, porque era quien iba dirigida la investigación. En cambio, la unidad de entrevista es aquella persona que voy a entrevistar o que le voy a preguntar para sacar la información que voy a analizar del primer apartado, es decir, de la unidad de análisis. No sé si me quedan claro. Vamos a ver, para ponerlo con ejemplo y que quede claro. Yo lanzo un producto, digamos que yo voy a lanzar camisas, qué sé yo, no sé qué se me ocurre. Que sean camisas impermeables, por ejemplo, ¿ok? Sobre todo en esta época de lluviosa en la cual no estamos, pero bueno, pero las cosas que yo voy a lanzar ese tipo de camisas, ¿ok? Pero a mí me interesa saber qué opina la gente sobre eso. Es decir, ¿será que realmente mi producto está dirigido al mercado correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a preguntarle a las personas que sé que me pueden llegar a comprar ese producto. Es decir, que tengan las características que a mí me interesan. Entonces, a esa persona que le he preguntado, ese va a ser ella o él va a ser mi unidad de entrevista. Pero como también a quien le estoy preguntando es lo que realmente me interesa, es decir, me interesa que él lo vaya a comprar o me interesa su propia opinión, también va a ser la unidad de análisis. ¿Ok? Entonces, en este caso, la unidad de análisis como la unidad de entrevista van a ser los consumidores de camisas impermeables, por ejemplo. ¿Ok? Espero que vaya quedando claro. Sé que quizás vaya a ser un poquito confuso, pero con los ejemplos creo que se aclara más. Ahora yo les digo en qué casos puede cambiar, es decir, que la unidad de análisis y la unidad de entrevista no sean los mismos. Por ejemplo, vamos a ver, les voy a poner 3 ejemplos. Vengo yo y digamos que yo tengo un bebé, ¿ok? Yo tengo un bebé al cual este necesita, por ejemplo, los famosos los Pampers, es decir, ay, Dios mío, siempre se olvida esa palabra, los pañales desechables, ¿ok? Mi bebé necesita pañales desechables, entonces, chivo. Entonces, hay una empresa que está lanzando o que en el mercado posee ese tipo de productos. No pasa nada, entonces tenemos esa empresa, ¿okay? Que se dedica a hacer ese tipo de productos, de pañales descartables. Entonces, como ese producto va dirigido al bebé, porque es el bebé quien va a utilizar ese producto, o sea, pensando en el bebé, ¿verdad? Entonces, la unidad de análisis va a ser el bebé, porque el bebé es quien va a consumir ese producto, quien va a obtener los beneficios de ese producto, ¿ok? Me interesa si el bebé le gusta, si se siente cómodo, si absorbe todos los fluidos o los sólidos que el bebé posea, si no le pica, si le queda bien, bueno, todas las características que pueda tener el producto van a ir pensadas en el bebé. Entonces, la unidad de análisis va a ser el bebé, ¿ok? Pero si yo voy a preguntar y quiero saber esa información,
el bebé no me lo va a decir porque el bebé no habla, o sea, no piensa y no te va a decir, mire, la verdad es que a mí me parece este pamper, no, ¿verdad? Entonces, quien me lo va a responder va a ser, por ejemplo, el papá, la mamá o el encargado del bebé. Entonces, si se fijan, ahí en ese caso, la unidad de análisis y la unidad de entrevista cambian, ¿ok? Porque la unidad de análisis no me va a dar la información directamente. No sé si queda claro ese apartado. Entonces, vaya, eso por un lado. ¿En qué otro ejemplo puedo poner? Algo muy similar, no igual, pero similar. Por ejemplo, si yo tuviese una mascota, ¿ok? Vamos a ver. Y yo, por ejemplo, digamos que tenga un periquito, ¿ok? Entonces, hay empresas que se dedican a fabricar los alimentos para ese tipo de aves, por ejemplo, entonces para esas mascotas. Y necesitan saber si realmente, o sea, si les parece, si es la cantidad correcta, si le gusta bien a ese periquito, etcétera. ¿Quién va a conocer el perico? Yo, porque soy su dueño, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, la unidad de análisis como tal va a ser el periquito o la mascota en general, cualquier tipo de mascota, ¿ok? Porque es a quien va dirigido mi producto, el producto de la empresa. Pero la unidad de entrevista va a ser el dueño, o en este caso va a ser yo, porque yo soy el dueño del periquito o de cualquier de las mascotas. Entonces, si se fijan, en ese caso también cambia, que ya no es consumidor-consumidor como en el primer caso, sino que ahora va a ser mascota-consumidor. ¿Okay? Porque la mascota no me va a dar la información de ella misma, porque no habla y no piensa, no te va a decir, sí, mira, la verdad es que me gusta más esta comida de perro, por ejemplo. No, ¿verdad? Ok, queda claro ese apartado. Y en el tercer ejemplo, donde también puede pasar que no coincida la unidad de análisis con la unidad de entrevista, es, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de universos de empresas. ¿Ok? Por ejemplo, a mí me interesa una empresa que posee el apartado el área de ventas o el área de marketing. Por ejemplo, digamos que yo soy una empresa de publicidad y yo voy a tener tratos, por ejemplo, o contactos con el área de ventas o el área de marketing, por ejemplo. Entonces, la unidad de análisis, en este caso, va a ser departamento de venta o departamento de mercadeo de la empresa. Chivísimo, porque es a quien yo voy a hacer el trato o quien me voy a orientar a la hora de ofrecer mi producto como agencia de publicidad. Pero los departamentos como tal no me van a responder porque solo son áreas de la empresa. ¿Quién me va a responder? Me va a responder el gerente, el supervisor, el jefe o el encargado de dichas áreas. Entonces la unidad de entrevista van a ser estas personas, en cambio la unidad de análisis van a ser los departamentos. ¿Queda claro ese apartado? Entonces, si se fijan en esos tres ejemplos, cambia el apartado de la unidad de análisis como la unidad de entrevista. Pero cuando a mí me interesa preguntar al consumidor sobre el mismo consumidor, entonces la unidad de análisis y la unidad de entrevista va a ser el mismo consumidor, es decir, consumidor de tal producto, consumidor de tal producto. ¿Ok? Espero que vaya quedando claro. Ahora, entonces, hablamos del elemento, unidad de análisis, unidad de entrevista, y ahora el cuarto punto para la determinación del universo va a ser el ámbito. En el ámbito yo solo voy a escribir como tal los lugares en el cual está mi consumidor o en el lugar donde voy a hacer la investigación como tal. Por ejemplo, si la investigación o el producto que yo quiero investigar o sé que el consumidor vive en tal parte, por ejemplo, yo decir, la investigación se va a dar, por ejemplo, en Santa Tecla, o se va a dar en San Salvador, o se va a dar en toda la zona oriental, o occidental o central. Entonces, en el ámbito solo voy a colocar la locación, es decir, la ubicación donde se da la investigación o donde sé que va a estar el consumidor o la persona donde yo voy a entrevistar como tal. Por ejemplo, a mí me interesa sacar un producto, como le decía al principio, que sea de bebidas calientes en Chalatenango, entonces, ¿cuál va a ser el ámbito? Chalatenango, es decir, puede ser el departamento o el municipio de Chalatenango, ¿ok? No sé si queda claro en ese apartado. O sea, es algo sencillo, solo es decir cuál es la ubicación o cuál es el lugar donde voy a realizar la investigación como tal. ¿Algo puede ser puntual? Sí, puede llegar a ser puntual. Por ejemplo, si yo pongo en un caso donde a mí me interesaba saber, por ejemplo, los hábitos de consumo alimenticio de los estudiantes de la UCA, por ejemplo.
Entonces, yo le tengo que pasar la investigación a los estudiantes como tal, de la UCA. ¿Y a dónde los voy a encontrar? Normalmente los encontrás en la universidad, ahorita no, ¿verdad? Pero normalmente los ubicás en la universidad, en el campus como tal. Entonces, el ámbito va a ser, puedes poner la dirección de la UCA o simplemente puedes colocar el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. ¿Ok? ¿Queda claro ese apartado? Entonces, si se fijan, solo es colocar a dónde se va a hacer la investigación. ¿Ok? Si la voy a hacer a nivel de todo El Salvador, entonces pongo, el ámbito va a ser país El Salvador. Y ahí murió, como tal. Ese era el cuarto. El quinto va a ser el perfil del consumidor o del sujeto al que yo estoy investigando. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Según las variables que ya vimos, según ¿cómo es que se llama? Según el ámbito, según la unidad de análisis y entrevista, agarrando todo eso, yo voy a construir un perfil. Por ejemplo, puedo decir hombres y mujeres de 20 años a 40 años que residen en la zona urbana de San Salvador, que poseen un ingreso alto, por ejemplo, porque están en un nivel socioeconómico medio alto, que por ejemplo, ellos les gusta comprar, qué sé yo, vino del más caro, por ejemplo, o sea, vino, ya sea el vino tinto, etc. No sé, y que le gustan las cenas románticas, por ejemplo. Eso es todo un perfil, lo puedo construir con esas variables que estoy considerando, es decir, agarrando las demográficas, las geográficas, las psicográficas y las conductuales. ¿Okay? Entonces, si se fijan, yo lo que voy a hacer ahí es una descripción mucho más específica y un poquito más extensa sobre las características del sujeto al quien yo voy a entrevistar o el sujeto al que a mí me interesa como consumidor como tal. ¿Okay? Entonces, ese es el quinto paso, el perfil como tal. Ahora, siempre en el apartado de la determinación del universo, a mí me va a interesar también un número, es decir, el número de personas que poseen todas esas características que yo he mencionado. ¿Okay? Entonces, vamos a buscar dos números. El primero va a ser la población. La población, y como quiero que lo vayan escribiendo, es el total de personas dentro del mercado que tienen las características que he descrito en el perfil como tal. ¿Okay? Es decir, todas las características que yo ando buscando, esa cantidad de personas que las tienen, el total de esas personas va a ser la población. ¿Okay? ¿Qué sinónimos puedo utilizar en la población? Puedo decirle población, universo o cifra. ¿Okay? Población, universo o cifra. Cualquiera de las tres es válida, son sinónimos para el cálculo de total de todas las personas que poseen las características descritas en el perfil. Vale, chivo. Entonces, aquí lo único que cuando yo les pida, por ejemplo, en una tarea o un examen, determinen el universo y lleguen a la población, me van a decir que 300,000 personas, punto. Estamos bien, obviamente tienes que sacar el cálculo, ¿verdad? Pero a mí me interesa saber ese número. Y el otro número que me interesa también va a ser la muestra. ¿Por qué yo necesito sacar una muestra? Vamos a ver. Cuando yo estoy haciendo una investigación o estoy conociendo sobre mi consumidor, yo puedo decir, ok, son 300,000, 400,000 personas. Chivísimo, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que quizás yo no tenga el acceso de poder alcanzar a cada una de ellas con mi investigación. Es decir, no voy a ir a buscar las 400,000 encuestas, por ejemplo, porque son demasiadas. No tengo el nivel, ni el tiempo, ni el dinero para poder llegar a hacer eso. Entonces a mí me interesa sacar una muestra, es decir, un número mucho más pequeño al cual sí puedo acatar y pasarle mi investigación, pero esta muestra debe tener dos condiciones. ¿Cuál va a ser? La primera es que pertenezca a esa población, es decir, de las 300,000 personas yo voy a agarrar que, por ejemplo, 200, 300, 400 personas, porque sé que van a tener las características que tiene la población, porque la he sacado de la misma población. Esa es la primera. Y la segunda característica que a mí me interesa que tenga la población es que respete un peso porcentual. ¿Okay? Óigame, un peso porcentual. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si toda mi población sé que el 80% son mujeres y un
20% son hombres, ¿okay? En toda la población, la muestra debería tener el mismo peso porcentual, es decir, aunque son 400 personas, pero el 80% deben de ser mujeres y el 20% deben de ser hombres. Entonces estoy respetando los porcentajes que poseen las características de la población y eso mismo lo jalo a la muestra. ¿Ok? ¿Por qué me interesa hacer eso? Si yo hago una investigación o hago algún tipo de conocimiento con esos sujetos, si yo cumplo lo que acabo de decir, las dos variables, o sea, las dos características que debería tener la muestra, por ejemplo, imaginémonos, ¿se acuerdan de las camisas impermeables? Chivísimo. Les pasé a las 400 personas la encuesta y me dicen, un 20% me dice que no les gustó, que es una mala idea, que es incómodo, etc. Yo digo, ok, entonces no es aceptable según la muestra. Pero como la muestra cumple que la saqué de la población y segundo que tiene el peso porcentual de la misma población, yo puedo hacer una inferencia en la población y voy a decir, ok, a ver, si el 20% dijo que no le gustaba de la muestra, puedo decir que el 20% de la población no le gustaba tampoco, porque estoy respetando el peso porcentual y las características que tiene mi población como tal. ¿Qué pasa si a mí me da la gana de sacar al azar a esa muestra? Es decir, mira, vení vos, y no me interesa el peso porcentual ni nada por el estilo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Si esas mismas personas me dicen, no, mira, el 80% sí le gustó mi camisa, yo no puedo hacer una inferencia en la población y decir lo mismo. Es decir, no voy a decir que la población en un 80% le gusta la camisa. ¿Por qué? Porque esa muestra no la saqué con el peso porcentual. Imagínense que ahora de esas 400 personas, 350 son mujeres y los 50 son hombres, ahí y en la población era 50 y 50, por ejemplo, 50% y 50%. ¿Qué va a pasar ahí? Que estoy faltando, o sea, es decir, no estoy respetando el peso porcentual, entonces no voy a poder hacer esa inferencia en la población. ¿Ok? No sé si queda claro eso. Entonces hemos dicho el elemento. ¿Qué porcentaje de aprobación tiene que tener? Vamos a ver, ahí va a quedar un problema, porque eso es un tema de demanda, que es más, el problema es que no lo vemos en esta materia, pero en investigación de mercado, que es la materia que le sigue a esta, van a ver un apartado que se le llama el cálculo o determinar la demanda. Esa demanda se saca con los datos que estamos sacando aquí, pero como ahí vamos a agregar datos, por ejemplo, vamos a ver, si el consumidor qué tanto compra, qué marcas compra, cada cuánto compra y qué productos compra. Cuando sé esos datos que me lo está dando la investigación, yo los traslado a un cálculo mucho más extenso y puedo decir, mira, a nivel del Salvador me existe una demanda de 1 millón de unidades, por ejemplo. Eso es lo que me dice el mercado según el cálculo con investigación. ¿Okay? ¿Cómo voy a saber si es aceptable o no? Si esa demanda me satisface a mí, si digo, no, la verdad es que yo pensaba vender 3 millones y si solo es 1 millón no me alcanza, por ejemplo. Entonces en ese nivel yo digo, no es aceptable. Eso es un caso. O digamos, si lo vemos en pequeños porcentajes, así como el ejemplo que acabo de dar, si yo digo que el 50% me va a comprar, ¿será que realmente eso es bastante o es poquito? Entonces no me puedo quedar solo con un porcentaje, sino ya mejor con las unidades o con la cantidad de dinero que puedo llegar a vender, por ejemplo. Entonces no sé si queda claro ese apartado. Obviamente no vamos a llegar a ese nivel porque eso es un tema casi de los últimos de esa materia, pero que eso, para poder calcular esa estimación de la demanda, necesitamos lo que estamos viendo ahorita, es decir, saber segmentar, saber cuántas encuestas voy a pasar, a quién se las voy a pasar, etcétera, que son ejercicios que vamos a ir haciendo más adelante. Pero para tener el número como tal, sí necesitamos hacer ese cálculo de la demanda que no vamos a poder hacer ahorita. ¿Okay? No nos va a dar el tiempo como tal. No sé si queda claro eso. Y ahí sí les quedaría mal por la materia. Ahí a menos que nos sobre el tiempo y que a mí se me ocurra hacer todo el ejercicio en Excel y haga un tutorial de cómo hacerlo.
aunque se sale de la materia, pero sé que les va a ayudar más adelante, pero eso sí tendría que ser ya después y aparte de la materia. ¿Okay? Ahí sí les puedo decir, no sé si en ese apartado queda claro. Pero vaya, digamos, si lo vemos solo como porcentaje, es decir, va, el que al menos un 60% de la población le interesa mi producto, lo puedo considerar todavía como aceptable, porque de todas esas personas que tienen la característica que a mí me interesa, sé que el 60% está dispuesta a comprar mi producto. Pues si es un número que, o sea, si la población es muy grande, o sea, estamos hablando de que de 6 millones, por ejemplo, que casi que es lo que tiene El Salvador, y sé que el 60% está interesado en comprar mi producto, pues estamos bien. ¿Sí? Ahí depende de la magnitud de cuánto puedo producir, cuánto quiero vender, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro, Carlos? Sí, va, chivo. Entonces decíamos, teníamos el elemento, unidad de análisis, unidad de entrevista, el ámbito, el perfil, la población, la muestra, y nos falta el octavo, que es el coeficiente de elevación, que es el último y aquí termina la clase. ¿Okay? En el coeficiente de elevación, ¿cómo lo calculo? Que es un número también. Lo voy a calcular con una diferencia, es decir, con una división. Ustedes van a dividir el total de la población, es decir, el número que ustedes pusieron en la población, entre la muestra. ¿Okay? O sea, digamos que si eran 400.000 personas y eran 400 personas, entonces voy a hacer la división entre esas 400.000 entre las 400. ¿Okay? Y él me va a dar 1000, me va a dar. ¿Okay? Entonces, ese número que me vaya a dar en el coeficiente de elevación, ¿qué significa? ¿Qué es lo que realmente interesa del coeficiente? No solo es el número. Digamos que me daba 1000 personas. ¿Okay? Al hacer la división me da 1000 personas. ¿Qué hago con ese número? ¿O qué significa? Por ejemplo, por cada una de las encuestas que yo vaya a pasar, equivalen a 1000 opiniones de toda la población. ¿Okay? Digamos, si la población decían que era 400.000 personas y le he pasado a 400 personas la encuesta, entonces digamos que una encuesta equivale a 1000 de esa población. No sé si me voy a entender. Entonces, ¿qué otra cosa o qué otro aspecto es importante de esto? Si digo que son 400 encuestas las que yo debo de pasar, por ejemplo, pero a mí se me ocurre decir, no, fíjate que voy a pasar 399, qué hueva pasar una más, ya no quiero, ya estoy cansado, etc. En realidad no estoy perdiendo una encuesta, lo que estoy perdiendo son 1000 opiniones de la población como tal. Porque como yo he respetado la muestra, que la saqué de la población, que tiene el peso porcentual, etc. Entonces, puedo hacer una inferencia de la población. Entonces, a eso se refiere con el coeficiente de elevación. Cada encuesta, ¿cuánto equivale a opiniones de la población? En otras palabras. Entonces, ¿cómo va a ser la redacción? Digamos, si el coeficiente me da 50, por ejemplo, va a ser: por cada una de las encuestas equivale a 50 opiniones de la población. Y ahí murió. Ese es el coeficiente de elevación. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve, para saber esa relación entre la muestra y la población como tal. ¿Cuánto voy a inferir en mis opiniones de las encuestas con respecto a la población? Entonces, ahora que yo ya tengo los 8 pasos de la determinación del universo, a mí ya me queda claro quiénes son, dónde viven, a quién le voy a preguntar, sobre qué le voy a preguntar, cuántas personas son en general, pero a cuántas les voy a pasar la encuesta. Si se dan cuenta, por eso es que son diferentes pasos para saber todo ese apartado del universo. ¿Okay? No sé si queda claro ese apartado, chicos y chicas. Entonces, obviamente, en la otra clase vamos a hablar un poquito más sobre eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vaya quedando claro, ¿ok? Que ustedes lo van a ir haciendo y yo se lo voy. Bueno, primero les voy a decir cómo se hace uno y después ustedes van a hacer otro.
Entonces, así quedamos para esta clase. Como les decía, quería dejar abierto este apartado para la otra clase, ya venís listos con eso. Y eso, entonces por favor, intenten, o sea, díganle a sus compañeros que no están viniendo a la clase que por favor entren a la clase, porque obviamente es un poquito más tedioso, porque quizás son números. Para mí, o sea, para mí obviamente es fácil, pues, porque los temas no son difíciles, pero a nivel de toda la materia, quizás el tema más extenso, más trabajoso, y es cierto, con mi experiencia es donde más difíciles se ponen las evaluaciones, pues, porque son como más puntuales lo que se está pidiendo. Así que, por favor, ponga atención, vaya haciendo el ejercicio de la par mía, si no queda claro algo, pregúntemelo. Traiga su calculadora o deje abierto el Excel, como ustedes lo prefieran, para ir haciendo la clase como tal. Ok, chicos y chicas, espero que haya quedado todo claro, que no hayan quedado muchas dudas, y si hay dudas, por favor, háganmelas ahorita, o si no, pues hasta que llegue la clase como tal. Así que no sé qué dice el público, pero sobre todo muchas gracias por estar en una clase más conmigo. Igual, tenemos siempre el mismo problema, ¿verdad? De las personas que no se conectan, así que, como les decía, si usted conoce a alguien que no está viniendo a clase, por favor, dígale, mire, entra a la clase, no sé qué, o al menos decirle de que vaya a ver el video, ya sea en el aula Sakai o en YouTube, pues, aunque ahorita está todo en YouTube, pero me falta subirlos al aula Sakai, pero igual, o sea, las clases están, siempre las voy a subir. Porque como les decía, cada vez veo que las vistas son menos, es decir, la gente no está ni entrando a la clase ni las está viendo en YouTube como tal. Así que por favor, se los pido sobre todo en esos temas que cada vez están siendo un poquito más complicado en la materia. ¿Okay? Ya no es solo teórico y conceptual. Así que eso. Yo sé que es por la hora, pero la materia, estoy respetando el horario de la materia, pues. O sea, no creo que casi 30 personas se queden dormidas, pues. O sea, ese es el problema. O sea, yo sé que va a haber un pelón o una pelona que sé que se va a quedar dormida, pues, ni modo. Pero 30, como que, híjole, no creería. Entonces ya son 3 clases con el mismo comportamiento. Entonces ahí es como que, o sea, sobre todo, pues, porque quieras o no, después no van a entender el examen, no van a entender la tarea como tal, y pues ahí ya no puedo hacer mucho, pues porque no está llegando las clases. Ajá. Entonces, pues, no sé. Y al principio estábamos bien. Al principio, antes de vacaciones, sé que estábamos bien. Así que, no sé, chicos y chicas, pero igual, si no tienen dudas, todo quedó claro. La verdad, me alegro que quede claro. Yo sé que hay cosas que quedan confusas, pero igual, siempre intento poner ejemplos para que todo quede clarito, clarito. Así que eso, pues, feliz día a todos, igual que Dios me los bendiga, tengan cuidado si voy a salir, ustedes ya saben mis recomendaciones y las que han puesto como tal. Y aquellos que tienen clases más tarde, pues igual, éxito en ellas. Vaya a tomarse un café, yo sé que algunos no se han duchado, así que por favor vaya a hacerlo para que no se me esté durmiendo. Ok, así que gracias, pues, gracias a todos. Chao, chao.